Iniciar con nuestra tertulia pedagógica. Bueno, saben ustedes que lo hacemos a través de un formato que vamos presentando y pues ya es hora de iniciar. Así que bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra comunidad de docentes digitales. Iniciamos con nuestra acostumbrada tertulia pedagógica. Un espacio para comentar, discutir, intercambiar opiniones, construir propuesta, pero sobre todo para crecer juntos. La tertulia pedagógica es y será una oportunidad para abordar diversos temas educativos de actualidad. Comunidades de aprendizaje, inteligencia artificial, metodologías de trabajo innovadoras, investigación educativa, presentación de libros por sus autores, todo desde una visión prospectiva, de vanguardia y con gran sentido humano. Acompáñanos en nuestra tertulia pedagógica de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Somos Docencia Digital. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra comunidad. Pues maestras, maestros, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Se llama ¿Cómo educar para la conciencia social en la era de los algoritmos? Saben ustedes que en docencia digital nos hemos caracterizado siempre por tener una visión en prospectiva. La prospectiva es una disciplina que analiza las señales del presente para irnos preparando para el futuro. Y justamente esta sociedad algorítmica en la que vivimos hoy, pues es una preparación justamente para ese futuro. Porque vamos a ver qué es un algoritmo, cómo influye en nuestras decisiones y de qué manera hacer que desarrollemos el pensamiento crítico y la conciencia social para no estar manejados por los algoritmos. Ahora en este tiempo de la inteligencia artificial es importante darnos cuenta que corremos el riesgo de hacer que en lugar de nosotros utilizar la inteligencia artificial, el riesgo es que la inteligencia artificial nos utilice a nosotros. Como efectivamente hay tendencias en ese sentido, porque de repente se va uno por cuestiones un tanto inocentes de decir, voy a elegir la versión gratis que me da ChatGPT o que me da Gemini y demás. Sí, es correcto. Y además, ¿qué necesidad de tener un gasto cuando podemos tener la versión gratuita? Bueno, pues ¿saben lo que hacen las versiones gratuitas? Pues estamos entrenando gratis también a los algoritmos para que empiecen a formar sus bases de datos y con toda esa información con que la nutrimos, las preguntas que le hacemos, pues se va nutriendo también la propia inteligencia artificial. Entonces, uno piensa que estamos utilizando gratis una aplicación y resulta que ella nos está utilizando gratis a nosotros justamente para lograr ampliar todos esos alcances, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver este tema de cómo educar para la conciencia social en esta era de los algoritmos. Así que bienvenidos nuevamente a esta aventura de aprendizaje. Bienvenido, maestro Navarrete, hasta Durango, hasta Durango. Sí, es un gusto siempre que nos acompañe, nos engalana pues con esta presencia. Pues vamos a iniciar hoy. El tema de hoy, dijimos, es cómo educar para la conciencia social en la era de los algoritmos. Bueno, estaremos de acuerdo, maestros, maestros, que vivimos en una época extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Miren, porque nunca antes la humanidad había tenido tanto acceso a tanta información, muchísimas herramientas tecnológicas, muchas posibilidades de comunicación. Sin embargo, hoy que vivimos en esta época de tanta comunicación, tanta información, tantas herramientas, paradójicamente también vivimos en una época en la que nuestras decisiones, nuestras percepciones y hasta nuestras opiniones están cada vez más mediadas por sistemas que son invisibles. Esos sistemas invisibles se llaman algoritmos. Hoy, gran parte de lo que leemos, de lo que escuchamos en Internet, no aparece ahí por casualidad, ¿eh? No, aparece porque hay un algoritmo que decidió mostrárnoslo. Bueno, esos algoritmos de que les hablo determinan de alguna manera qué noticias vemos, qué videos consumimos, qué productos compramos o incluso con qué ideas estamos en contacto y qué ideas nos estamos formando. Entonces, eso definitivamente nos coloca en una nueva realidad. Vivimos, maestras, maestros, en una sociedad algorítmica.
Bueno, ¿qué es un algoritmo? Vamos a ir por partes para irlo entendiendo e irlo digiriendo y saber cómo vamos a actuar. Miren, un algoritmo es un conjunto de instrucciones, son pasos ordenados. Esos pasos se siguen para resolver un problema, para tomar una decisión. A ver, vamos a decirlo de forma más sencilla. Un algoritmo es una especie de receta de instrucciones. Esa receta de instrucciones, una computadora o un sistema informático lo sigue para procesar información y para generar un resultado, ¿sí? Así como una receta te indica cómo preparar un platillo, un algoritmo te dice cómo debe procesarse esa información para obtener un resultado específico. A ver, vamos a un ejemplo muy sencillo tratando de entender. Vamos a suponer que vamos a diseñar un algoritmo para prepararnos un rico cafecito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero hervimos el agua, colocamos café en la taza, le ponemos agüita caliente, le agregamos azúcar si queremos que tenga azúcar y luego lo mezclamos, ¿sí? Esos pasos ordenados así uno a uno, pues es el algoritmo para preparar café, ¿sí? Ese conjunto de pasos es ni más ni menos que un algoritmo. Bueno, en informática ocurre exactamente lo mismo, solamente que los pasos pues no se aplican sobre el café, se aplican sobre los datos, sobre la información que circula por ahí en la nube. A ver, vamos a ver cómo funcionan, como algunos ejemplos, cómo funcionan los algoritmos actuales. Los algoritmos operan tres elementos fundamentales. Primero, recopilan datos. Los algoritmos recopilan datos. Es decir, los sistemas digitales recolectan información en búsquedas en Google, en los videos que tú ves, en las compras que haces a través de Mercado Libre o a través de otros medios, el tiempo que pasas viendo un contenido, en las publicaciones que tú vas comentando y que vas compartiendo. De todo eso van recopilando información tuya. O sea, vamos dejando pues una especie de huella digital. Digital no del dedo, no. Digital del manejo que hacemos de las herramientas digitales, ¿no? Entonces, todas estas acciones le van dando datos al algoritmo sobre tu comportamiento, sobre tus búsquedas, sobre tus intereses. Entonces, el segundo paso, pues el segundo elemento es analizar patrones. Ya que tú les das información de lo que compras, de lo que comes, de los videos que te gustan, las películas y demás, el algoritmo va analizando esos datos y va identificando patrones. Por ejemplo, ves muchos videos de educación, ¿no? Pues cada vez que abras alguna aplicación, te va a mostrar contenido educativo, acorde con lo que tú ves. Supongamos que compras productos deportivos, entras a Mercado Libre, compras productos deportivos, te va a aparecer información relacionada con productos deportivos. O sea, en el sistema lo que hace finalmente o que lo que intenta hacer es predecir, de acuerdo a tus búsquedas, a tu comportamiento en Internet, predecir lo que te interesa. Y a partir de los datos, a partir de identificar esos patrones, empieza el algoritmo a tomar decisiones automatizadas. O sea, con base a esos patrones te dice qué contenidos te va a mostrar, qué anuncios te van a enviar, qué noticias te van a aparecer primero, qué recomendaciones te van a dar. Y pruébalo en el transcurso de la tertulia y busca, por ejemplo, herramientas de jardinería. Cuando buscas herramientas de jardinería vas a encontrar un montón de anuncios que te van a llegar de herramientas de jardinería, ¿sí? O de cuestiones deportivas, lo que sea, ¿sí? Los algoritmos, pues, lo que hacen es filtrar la enorme cantidad de información que hay disponible y van seleccionando lo que quieren que tú veas, de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a la huella que fuiste dejando. Ahora, ¿cómo influyen los algoritmos en nuestras decisiones? ¿A poco no es cierto que muchas veces tú has visto una película de Netflix que ni siquiera esperabas ver, pero te apareció, te la recomendaron? Y tú dices, se ve buena, pues se ve buena porque has visto algunos títulos similares. Y le ponemos clic y nos quedamos viendo esa película que nos recomienda. Bueno, a partir de ahí no nos va a soltar y nos va a seguir recomendando ese tipo de contenido. Bueno, es innegable, pues, que los algoritmos influyen en nuestras decisiones, ¿sí? Ahí está justamente la parte más importante para cuando queremos hablar de educación. O sea, no nada más organizan la información, no, también influyen en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que decidimos.
A ver, vamos a un ejemplo y ustedes díganme, cada quien haga un autoanálisis suyo o de las personas que tiene alrededor. Vemos TikTok, consultamos Instagram, vemos Facebook. Pues TikTok, Instagram, Facebook utilizan algoritmos para decidir. Y en esas plataformas te aparecen las publicaciones sobre tus intereses. Es el algoritmo el que decide qué te va a mandar primero para que veas, qué videos te va a recomendar, qué contenidos son más virales, de acuerdo a lo que tú estás viendo. Entonces, finalmente, ese bombardeo de información, quieras o no, influye en las opiniones políticas que tienes, porque te va a filtrar la información y va a mandarte noticias acordes a cómo ve que es tu tendencia política, pero también de acuerdo a los valores sociales que tú tienes, de acuerdo a la huella digital que vas viendo, y va de alguna forma moldeando tu propia percepción del mundo. O sea, muchas veces creemos que nosotros somos los que elegimos lo que vemos, pero en realidad quien seleccionó lo que vemos es un algoritmo. ¿Sí? Vemos lo que nos aparece frente a nosotros. Y no a todos les aparece lo mismo, ¿eh? A cada quien le aparecen cosas de acuerdo a lo que va viendo, ¿no? Vamos a otro ejemplo, miren. Cuando buscamos información en Internet, pues los algoritmos de buscadores como Google, pues son los que te dicen qué resultados tienen que aparecer primero, de acuerdo a las posibilidades de lo que tú vas a consultar. Entonces, la mayoría de las personas pues consulta solo los resultados que aparecen al principio. Lo que aparece hasta abajo casi no lo vemos, ¿sí? Porque aparece ya filtrado. Entonces, finalmente es el algoritmo en que influye sobre la versión de la realidad que vamos conociendo, sobre la información que consideramos nosotros como verdadero. Entonces, vayan pensando esto en las nuevas generaciones. Vayamos pensando esto en nuestros estudiantes. Como quiera que sea un adulto, tiene más o menos definida su tendencia, sus ideologías y demás. Pero una mente que se va formando, una mente que está justamente en construcción, pues ahí es justamente el problema. Hay plataformas, por ejemplo, como Amazon, como Netflix, que usan algoritmos para recomendar algunos productos o contenidos. Por ejemplo, Netflix va analizando las series que ves, cuánto tiempo le dedicas a ver esas series, en qué momento las dejas, las abandonas. Entonces, con esos datos te va recomendando nuevas series acorde a lo que ya viste y muchos usuarios terminan viendo contenidos que el algoritmo decidió sugerirte. Entonces, uno piensa que estamos tomando decisiones y no, el algoritmo está tomando decisiones por nosotros, ¿no? Ahora, las decisiones simples de entretenimiento, bueno, como quiera, pero vamos a decisiones más complejas. Actualmente, maestros, hay algoritmos que influyen en las decisiones muy importantes de las personas, como la aprobación de créditos bancarios, como la contratación laboral, los diagnósticos médicos, la vigilancia de seguridad, selección de información política. Y ahí ya estamos ante cuestiones más serias, ¿sí? Entonces, por eso hablamos cada vez más de que vivimos en una sociedad algorítmica. Por eso, y espero que ya me vayan entendiendo, por qué el título de esta tertulia pedagógica. ¿Por qué hablar de conciencia social en esta época de los algoritmos? ¿Sí? Es decir, es una cuestión seria que debemos visualizarla desde la educación. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que los algoritmos no son neutrales. Fueran neutrales como quiera, uno toma la decisión, pero no. No, los algoritmos no son neutrales. ¿Por qué no son neutrales? Porque fueron diseñados por personas, porque responden muchos de ellos a intereses económicos. Analizan qué ves, qué compras y demás para venderte, para mandarte publicidad. Y esa publicidad le cuesta al anunciante. Y eso es lo que hace ricas a las plataformas, ¿no? Y obvio, hay sesgo, hay errores porque el interés es económico. Vamos a dar un ejemplo. Si un algoritmo, por ejemplo, prioriza contenidos que son a los que la gente le da más clic, pues finalmente estamos promoviendo y estamos recibiendo bombardeos de noticias falsas, de contenidos sensacionalistas y de polarización social. O eres negro, o eres blanco, eres de aquí, o eres de allá, ¿no?
Bueno, esto, maestros, maestras, tiene implicaciones serias para la educación. La educación se enfrenta hoy, en esta sociedad algorítmica, se enfrenta a un nuevo desafío. Es decir, ya no basta con enseñar tecnología. Es decir, debemos enseñar a los estudiantes hoy a comprender cómo funcionan los algoritmos. Es una cuestión importante. Debemos enseñar a los estudiantes a cuestionar esa información que reciben, a desarrollar pensamiento crítico, pero pensamiento crítico digital, a usar tecnología con responsabilidad social. En síntesis, en la sociedad algorítmica, maestras, maestros, educar significa ni más ni menos que formar personas capaces de comprender y de cuestionar los sistemas tecnológicos que influyen en nuestras decisiones, ¿sí? Formar personas capaces de comprender y cuestionar los sistemas tecnológicos que influyen en nuestras decisiones. Eso es desarrollar pensamiento crítico. Ahora, escuchen bien lo siguiente. Antes, hace tiempo, el problema era el acceso a la información. ¿Sí? No había tanto acceso a la información. Hoy, el problema es comprender quién decide qué información vemos. Y aquí, bueno, hay una pregunta que les quiero hacer a todos ustedes, a todos ustedes que están conectados como maestros o personas interesadas en la educación. Maestras, maestros, ¿estamos formando estudiantes capaces de comprender críticamente este mundo digital o los estamos preparando para usar la tecnología? Porque ya no es el uso de la tecnología, es comprender críticamente todo el mundo digital. La educación eternamente ha tenido la misión de formar ciudadanos libres, conscientes, críticas. Esa es la misión de la educación. Sin embargo, en el contexto actual, donde la información circula de manera acelerada, donde existen fenómenos como la desinformación, la manipulación digital, el desafío educativo es complejo hoy. Por eso, el tema de hoy, maestros, maestras, por eso queremos reflexionar sobre cómo educar para la conciencia social en una sociedad gobernada cada vez más por algoritmos. Pues bienvenidas y bienvenidos. Esta es la parte introductoria nada más de lo que vamos a ver. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Y bueno, pues ya tenemos opiniones en el chat y eso es lo que me gusta para que esto sea un poquito más interactivo. Voy a intentar inclusive hasta activar el micrófono porque si alguien quiere abonarle a la reflexión también con su opinión, es bienvenida. Es un tema muy interesante y vamos a tratar de hacerlo de ida y de vuelta, ¿no? La doctora Mari Carmen dice que debemos primero estar en la posibilidad de enseñar o por lo menos acompañar adecuadamente a nuestros estudiantes. ¿Qué opinan? ¿Sí? No sé cómo están tomando esto que les estoy compartiendo, pero a mí me parece que es una cuestión que no se puede tomar a la ligera, que debemos ya reflexionar al respecto. Y bueno, me parece que qué bueno que están interactuando. Esto va a ser así de ida y vuelta. Hay una opinión de Cristina Linares que dice, el educar con criterio es algo que hace falta. No solo el tema de la tecnología, no, educar con criterio. Y aquí, bueno, aprovecho el comentario de Cristina para comentar lo siguiente. Cuando hablamos de pensamiento crítico, normalmente lo asociamos con estar en contra de algo, criticar algo, porque no nos gustó. No, no. Pensamiento crítico es justamente como le dice Cristina, ¿sí? Pensamiento crítico es tener criterio propio, no pensar como nuestros maestros, no pensar como nuestros papás, no pensar como el algoritmo me manda, pensar como la persona que soy, pensar como la persona que me he formado, con criterio propio. Ese es pensamiento crítico, justamente. Nos opina también Edgar Ramírez, gracias por la opinión. Dice, debemos apoyar haciendo un buen uso de la tecnología para tener un mejor aprendizaje. A ver, la tecnología es un aliado cuando se usa adecuadamente, ¿sí? La tecnología es una herramienta, son herramientas, nos da herramientas imprescindibles que hacen, como es el papel de la tecnología siempre, que las cosas sean más fáciles y más rápidas. Sí, es decir, la tecnología en sí no es buena o mala. La tecnología en manos de quién está o cómo la usamos es lo que le da ciertos sesgos, ¿no?
Entonces, es justamente lo que estamos haciendo. Eh, Dice la doctora Olga Alicia Enríquez, de acuerdo, debemos asumir los retos de profesionalización, comprender, utilizar para impulsar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Gracias, doctora Olga. Y dice la maestra Estela, la doctora Estela, hasta Guerrero, dice, no, no lo estoy tomando a la ligera, me estoy reflexionando sobre qué hacer, cómo hacerlo. Bueno, yo les voy a dar una propuesta, les voy a dar un planteamiento, que es lo que hemos construido desde Docencia Digital. Ya cada quien buscará sus propias respuestas porque no hay tampoco recetas así generalizadas, ¿no? Nos comenta Viviana, sí es verdad, solo que la tecnología dice ya nos rebasó y no se le da la utilidad que debe, ¿sí? Por eso nos está volviendo más flojos en pensar, buscamos las respuestas y listo. Sí, es decir, el pensar críticamente va más allá. Ahora, la tecnología depende cómo se use, puede potenciar. Hay quien dice, por ejemplo, esta opinión que dice la maestra Viviana. La tecnología, la inteligencia artificial está haciendo luz más flojos. A ver, hay estudios que dicen que no, ¿eh? Dicen que está proponiendo, está generando una cointeligencia. La cointeligencia es sumar la inteligencia natural más la inteligencia artificial. Y eso potencia. Es decir, es un anexo, es un agregado. En lo educativo se podría formar y desarrollar en habilidades básicas como la descripción, comprensión, hasta llegar al pensamiento crítico. Sí, efectivamente hay que profundizar. No podemos tomar las cosas a la ligera, hay que profundizar. En Federsvinto habla, pensamiento crítico es cuestionarnos por qué la respuesta a una pregunta. O sea, ¿por qué 2 por 2 es 4? No aceptarlo así a rajatabla, no aceptarlo como dogma, sino reflexionar de dónde sale. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con la problematización que hacemos prácticamente de todo. O sea, no aceptar simplemente es que hay escasez de agua, a ver, pero pensar críticamente es problematizar y problematizar es hacernos preguntas. ¿Por qué escasea el agua? ¿Desde cuándo escasea el agua? ¿Qué importancia tiene el agua para el ser humano? Esas preguntas son preguntas problematizadoras, ¿sí? Tenemos que ser reflexivos, dice la maestra Estela, es un rol funcional. Doctor Giovanni Zaragoza Farrera, un experto en tecnología también, nos da su opinión, dice, de acuerdo a la segunda brecha digital, estamos en la brecha de la calidad del uso de la tecnología. Fíjese, ya no es usar la tecnología, no es usarla con calidad, ¿sí? Es un reto encaminar a dar un buen uso de la tecnología a nuestros estudiantes. Pero primero, si yo quiero que mis estudiantes la usen bien, yo, maestro, tengo que dominarla, tengo que saber qué hacer con ella, ¿sí? Es decir, la plataforma de lanzamiento de las competencias de un alumno son las competencias de su maestro, ¿sí? Así que, pues nos toca a nosotros primero abrir brecha, tomar ese camino, ¿no? Orlando opina que debemos crear conciencia crítica y social con la intención de formar alumnos competentes para todas las ramas de la vida cotidiana. Sí, un alumno competente resuelve, se adapta a los cambios, ¿sí? Y si el mundo cambia, cambiamos ese criterio y vamos evolucionando junto con el mundo. Es lo que pretendemos hacer desde Docencia Digital. El doctor Jesús Navarrete también nos opina, dice, si tengo criterio, puedo educar con la tecnología, ¿sí? Debe ser solo herramienta, la tecnología debe ser solo herramienta y medio para potenciar el pensamiento crítico. La tecnología, repito, debe ser solo herramienta y media para potenciar el pensamiento crítico, ¿sí? Mi estado de conciencia debe guiarme para no ser sometido por las TICs. Lo que decía al principio, usar nosotros la tecnología, no que nos use a nosotros, ¿sí? Es decir, no hay que formar personas dependientes, hay que desarrollar justamente por eso el pensamiento crítico, ¿sí? La tecnología no debe sustituirme, es mi aliado, efectivamente, más Estela. Isabel Arreola opina que la sociedad actual, bueno, está permeada por una cultura digital, requiere conciencia crítica para transformar la idea que la inteligencia artificial generativa me está dando de manera automatizada. ¿Sí? Ponciano Arriago dice que le trajo a la mente los famosos objetos de enseñanza, ¿sí? Lo que habla el doctor Lázaro hace tiempo, ¿sí? Donde hay que problematizar a partir de los PDAs. Y eso es, el problematizar es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, así es, ¿sí? Es una mediación pedagógica, no es una herramienta, aclara Isabel Herrera, gracias. Bueno, Oscar Alejandro, gracias por tu opinión. Dice, la inteligencia artificial es un recurso de apoyo.
al desarrollo de actividades cuando se tienen habilidades como lectura, escritura, comprensión, expresión, ¿no? Son lo que Silvia Smelke llamaba habilidades fundacionales, ¿sí? Que esas habilidades fundacionales te permiten acceder a otras herramientas. Pues qué interesantes comentarios, qué interesantes planteamientos. Fíjense que este tema del que estamos hablando, pues es justamente lo que tratamos de llevar al Congreso de Prospectiva en Educación, que va a ser en el mes de junio en Puerto Vallarta. Ya lo estamos preparando, ya esta semana lo lanzamos, ¿sí? El 14º Congreso de Prospectiva en Educación va a ser en Puerto Vallarta y va a estar buenísimo. Sí, así que vayan preparando su lugar 11, 12 y 13 de junio. Todavía hay tiempo para comprar boletos. Yo justamente hoy estoy regresando de Puerto Vallarta. Está bellísimo Vallarta, está en paz Vallarta. Nada que ver con la imagen sensacionalista que nos pasaron muchas de inteligencia artificial. Anduvimos de turistas con toda la tranquilidad por allá. Y bueno, es justamente, quiero irles comentando algunas cosas que la comunidad de docencia digital debe saber. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a los futuros alumnos de docencia digital. Ya abrimos convocatoria para el mes de mayo y miren, increíblemente estamos en el mes de marzo todavía, ¿sí? Estamos a 16 de marzo y ya tenemos inscritos, casi 30 inscritos en nuestros posgrados que van a empezar en el mes de mayo. Seguramente vamos a tener que cerrar inscripciones de manera anticipada porque ha habido muy buena respuesta. Y bueno, lo menciono porque en nuestros posgrados justamente aplicamos esa visión en prospectiva. Promovemos el uso responsable ético de la inteligencia artificial. Hay quienes se angustian por una tesis. Hace días platicaba con una maestra, dice, yo terminé mi maestría y no quiero saber nada de tesis, nada de escritura por lo tortuoso que fue. ¿Sí? Le comentaba yo ahora, cuando terminan un posgrado en docencia digital, tienen ya su documento terminado porque lo van construyendo sobre la marcha, ¿no? Y no queremos productos que simplemente se utilicen para obtener un grado y se desechen, no, queremos productos que sigan circulando, que se sigan compartiendo. Por eso promovemos mucho que la titulación sea a través de la publicación de un libro colectivo, que inclusive lo redactamos haciendo uso de inteligencia artificial. Es esa visión en perspectiva, hay que estar moviéndonos conforme se está moviendo el mundo. Pero bueno, coincidíamos prácticamente todos los que expresaron su opinión en el chat y los que están opinando también acá en Facebook Live, un público que está creciendo. Opinamos que la tecnología requiere desarrollar en nuestras alumnas, en nuestros alumnos, el pensamiento crítico, la reflexión sobre eso que hacemos. Entonces, ¿cómo desarrollar ese pensamiento crítico? ¿Cómo desarrollar esa conciencia social? Ese es el meollo del asunto, ese es el punto importante que nos debe interesar en este momento y justamente sobre eso vamos a estar platicando. A ver, educar maestros para la conciencia social significa ni más ni menos que formar personas que comprendan, primero que la tecnología en sí no es necesariamente neutral, y menos la inteligencia artificial, ¿sí? Porque detrás de esos sistemas digitales hay decisiones humanas, hay intereses económicos, hay visiones del mundo. Entonces, nuestro reto como docente no es centrarnos en contenidos, en información, no. Hay que ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar capacidades para que piensen críticamente, para que cuestionen la información, para que comprendan el impacto social que tiene la tecnología y para que actúen de manera responsable, de manera ética en este entorno digital, ¿sí? Porque, bueno, si algo se va a requerir en esta sociedad que estamos formando, la sociedad del futuro, no son personas ya que utilicen la tecnología, son personas que sepan pensar sobre la tecnología. Entonces, con ese espíritu, pues estamos debatiendo, comentando, intercambiando ideas en esta tertulia pedagógica, esperando, bueno, que podamos dialogar, reflexionar, construir ideas que nos permitan mejorar la práctica que hacemos en estos tiempos de gran transformación. Pues vamos a la pregunta detonadora.
cómo se forma la conciencia social, ¿sí? Cómo se forma la conciencia social y vamos a compartir algunas diapositivas al respecto, Bien, ¿sí? Ok, ya vimos esta parte. Bueno, ¿cuáles son los tres componentes de la conciencia? De la conciencia, no de la social, de la conciencia en general. Miren, la conciencia de una persona se va formando cuando tenemos información, pero no una información superficial, sino una información profunda, cuando tenemos verificada, real, verdadera, una información, una teoría, un conocimiento a profundidad, al grado tal que podamos llegar hasta el grado de que esa cognición no sea solamente cognición, que llegue a los extremos de la metacognición. Y metacognición significa más allá del conocimiento, más allá de lo que conocemos. La metacognición llega al punto de hacer conciencia de lo que sabemos y hacer conciencia de lo que ignoramos. ¿Qué sé y qué no sé? ¿Sí? Lo que sé y lo que ignoro. Y esa metacognición se logra a través de las estrategias didácticas situadas y a través del trabajo por proyectos. Por ejemplo, miren, en el aprendizaje basado en problemas, y esto lo cita Frida Díaz Barriga en el libro Enseñanza Situada, vínculo entre la escuela y la vida. Dice Frida Díaz Barriga, a ver, si vamos a trabajar aprendizaje basado en problemas, vamos a empezar por elegir un problema real del contexto. Sí, un problema que se sienta, que se vea, que se midan las consecuencias de lo que ese problema ocasiona. Elegimos un problema. Escasez de agua, contaminación por basura, bueno, algún problema. Luego dice Frida Díaz Barriga, hay que preguntarnos sobre ese problema. ¿Qué conocemos y qué no conocemos de ese problema? Vamos a suponer que estamos hablando de contaminación por basura. Digamos que el problema es de que al pueblo llegan los olores fétidos del tiradero de basura que hay al aire libre, ¿no? Y la basura se compila, se le pone tierra, se dejan algunos respiraderos para que no se acumulen gases, pero esa basura es un foco de contaminación que forma cerros luego en algunos lugares. Bueno, dice, si ese es el problema que vamos a elegir, hagamos un cuadro de dos columnas. ¿Qué conocemos de ese problema y qué no conocemos de ese problema? Así de sencillo. Y digo, ¿qué conozco del problema de la basura? Bueno, sé que la basura o los desechos se clasifican en dos tipos, orgánicos e inorgánicos. Ese es un conocimiento como un tanto básico, ¿no? Orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son aquellos que vienen de los desechos de alimentos y se utilizan mucho para hacer composta. Eso también lo conocemos. Los inorgánicos se clasifican en diferentes tipos como papel, vidrio, aluminio, metal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo conocemos también. ¿Qué no conocemos? Pues no conozco qué daño puede ocasionar la basura a los mantos freáticos, por ejemplo. Otro alumno dice, pues yo no sé lo que es un manto freático. Otro alumno dice, es que leí que la basura produce lixiviados, no sé qué son lixiviados, ¿no? Y empezamos a cuestionarnos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Bueno, ese cuadrito, aparentemente tan simple, lo que conocemos y lo que no conocemos. ¿Saben qué es ese cuadrito aparentemente tan simple? Maestros, es la puerta de entrada a la metacognición. Es tener conciencia de lo que sé y tener conciencia de lo que ignoro. Lo que sé en el aprendizaje basado en problemas lo uso para la comunicación, para el entendimiento, para buscar soluciones a un problema. Lo que no sé lo utilizo como materia de investigación. Trato de investigar lo que no sé, ¿sí? Y al final hago un inventario de saberes. ¿Qué sé ahora que no sabía antes?
¿sí? Y estamos haciendo conciencia de lo que sé y estamos haciendo conciencia de lo que ignoro. Y les va a ocurrir a nuestros alumnos, nos va a ocurrir, como decía el gran filósofo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y hay una frase recurrente de muchas personas sabias que decían, entre más investigo, entre más conozco, me doy cuenta de todo lo que ignoro, ¿sí? Es decir, esto nos va abriendo más puertas. Entonces, la metacognición es el primer componente de la conciencia, ¿sí? Hay quien dice, es que en el trabajo por proyectos, aunque no sepa nada, los tenemos que pasar. No, claramente un componente de la conciencia social es el conocimiento. Es decir, yo quiero tomar conciencia sobre los problemas de mi comunidad, sobre mis propios problemas personales, ¿sí? De salud, de emocionales. Bueno, el primer paso seguramente lo han escuchado ustedes. ¿Cuál es el primer paso para solucionar un problema? Reconocer que existe, ¿sí? Es decir, un problema no se va a solucionar si no reconocemos que existe. Entonces, el primer paso es eso, y ese es tener conciencia, tener información, ya metacognición de un problema, ¿sí? Información profunda, al grado tal que lleguemos a formar conciencia de qué sabemos y qué ignoramos. Entonces, el primer componente de la conciencia es el componente cognitivo. Por eso la importancia de buscar información, debatir esa información, qué ideas tienes tú, qué ideas tiene otro, empezamos a debatir, empezamos a formar ese conocimiento. El segundo componente es el componente heurístico. El componente heurístico es el que nos da los elementos que nos llevan a aprender los procedimientos, los cómo, las habilidades. Ese es el componente heurístico. La heurística es la ciencia del método. Y recuerden que un método es un conjunto de pasos sistematizados, organizados, ¿sí? En el trabajo por proyecto, es importante y lo menciono porque es lo que propone la nueva escuela mexicana. Trabajamos primero investigación sobre un problema. Investigamos información sobre un problema, definimos qué conocemos y qué no conocemos. Pero luego vamos a buscar soluciones a ese problema, a ensayar posibles soluciones a ese problema. Y ese buscar soluciones, ese buscar cómo hacerle, nos está haciendo transitar hacia el componente heurístico. ¿Cómo le hago? ¿Sí? Ese problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sí? ¿Qué pasos, qué procedimientos sistematizados, organizados me van a permitir avanzar a la solución de un problema? Me remito nuevamente al ejemplo que pone Frida Díaz Barriga en el libro Enseñanza Situada, cuando habla del aprendizaje basado en problemas. Dice, ya que sabemos, conocemos, tenemos información del problema y tenemos información de lo que ignoramos del problema, el siguiente paso va a ser hacer una lluvia de ideas de posibles soluciones al problema. Y la pregunta es, ¿qué se te ocurre o qué se les ocurre en equipo que pudiéramos hacer para solucionar ese problema? Y ahí cuando hacemos esa pregunta, ¿qué podemos hacer para solucionar ese problema? Ya estamos trascendiendo el aspecto cognitivo para entrar de lleno al aspecto procedimental, a buscar respuestas, a buscar qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y empezamos primero con una lluvia de ideas. Empezamos primero proponiendo soluciones. Ahora, aquí hay un asunto bien importante. La lluvia de ideas la hemos abaratado demasiado. Le llamamos lluvia de ideas a simplemente expresar lo que una persona piensa y a eso le llamamos lluvia de ideas. No, la lluvia de ideas tiene un origen más profundo y más sistemático. Y lo pueden encontrar en un autor de apellido Osborne. Se escribe Osborne. Osborne. Y es una técnica de creatividad. Y pretende esa lluvia de ideas, que en inglés es brainstorming, ¿sí? Tormenta de ideas, en realidad no es lluvia, es tormenta. Pretende hacer que el pensamiento fluya, que genere ideas, que se propongan soluciones, se generen ideas encaminadas a solucionar un problema. Y ojo con esto.
La generación de ideas, les digo, lo hemos abaratado porque simplemente decimos, ¿qué piensas tú? Y dejamos que los alumnos se rían cuando una persona propone algo chistoso, dejamos que fluya y no tomamos en cuenta. A ver, el brainstorming o lluvia de ideas en su sentido más profundo, lo que hace es pedirle a los alumnos que propongan ideas y el maestro pone reglas. Y las reglas son clave. Y una regla básica es, ninguna idea puede ser desechada por considerarla absurda. No podemos reírnos de los compañeros, no podemos desechar ideas. Todas las ideas son aceptadas, aunque parezcan descabelladas. ¿Sí? ¿En qué se basa esa regla fundamental? Se basa en un hecho que existe en la creatividad, en el proceso, en el proceso creativo, que se llama frases asesinas. Es decir, está comprobado en muchos entornos, en muchos contextos, que cuando pretendemos buscar la solución, pretendemos buscar alguna alternativa hacia un problema, desechamos ideas por considerarlas descabelladas, por considerarlas absurdas o considerarlas ridículas. Bueno, la regla clave es no podemos desechar ideas. Desechar ideas es asesinar el pensamiento, es utilizar, hay frases asesinas. Una frase asesina es, ¿cómo crees? Así no se hace, ¿sí? Eso no resulta, ¿sí? ¿Estás loco? Esas son frases asesinas. Matan el pensamiento antes de dejar que se ponga a prueba. ¿Por qué no debemos desechar ideas por considerarlas absurdas? Por una simple razón, maestros. Muchas ideas que revolucionaron a la humanidad, que revolucionaron el pensamiento de la sociedad, empezaron por ser ideas absurdas, absurdas para los otros, ¿sí? Desde Copérnico, que propuso que la Tierra no era el centro del universo, ¿sí? Que la Tierra, que el Sol era el centro del universo y propuso que en lugar de la teoría geocéntrica, él propuso la teoría heliocéntrica. Es el Sol el centro del universo, que también estaba equivocado, porque no era el Sol el centro del universo, ¿sí? Pero ya estaba cambiando. Y obviamente en su tiempo, como era la religión la que sostenía el pensamiento de que la Tierra era el centro del universo y que además era plana, ¿sí? Pues desechaba todo un sistema de creencias y por eso fue criticado, fue perseguido. ¿Sí? Inclusive su propio editor tuvo que poner una anotación de que él no se hacía responsable de esas ideas que decía Copérnico. O todo mundo recordamos, por ejemplo, la anécdota aquella en donde obligaron a otro gran pensador a retractarse de cuando decía que la Tierra se movía, ¿sí? ¿Se acuerdan de quién hablo? ¿Sí? De el gran Galileo Galilei, decía la Tierra se mueve y lo obligaron a retractarse públicamente, ¿no? Y es legendaria la frase que dijo cuando ya se cerró el telón y que él tuvo que regresar, dice, Epur si muove, sin embargo se mueve, ¿sí? O sea, una idea que en su tiempo era absurda y ahorita, ¿quién duda que la Tierra se mueve? ¿No? Y menos cuando hay zonas sísmicas, por supuesto que se mueve. Imagínense a Luis Pasteur, el inventor de la vacuna antirrábica, cuando propuso prevenir enfermedades, ¿sí? Atenuando el virus que ocasionaba la propia enfermedad e inyectándolo al organismo, ¿sí? O sea, combatir una enfermedad con el mismo virus que la ocasiona, ¿sí? Obviamente un virus atenuado, ¿sí? Que ese fue el origen de las vacunas originales. Ahorita ya hay otra familia de vacunas, ya hay otra generación de vacunas, pero empezaron las vacunas y muchos de los que tenemos cartilla de vacunación, recibimos vacunas de virus, hechas con virus. Entonces, imagínense lo absurdo de ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso no podemos eliminar ideas por considerarlas absurdas. Yo tengo que ser un árbitro. Y si para deshacerse de la basura alguien propone encapsularla y mandarla a órbita, pues pudiera ser ese el futuro de la humanidad o buscar un planeta que sea el basurero de la Tierra, que ahorita nos parece absurdo.
pero a cómo van las cosas hoy, pues no creo que sea tan descabellado tener un planeta en donde tirar la basura, ¿sí? Entonces, son cuestiones pues que habrá que ir considerando, ¿no? Entonces, esa lluvia de ideas está muy abaratada en el cotidiano y habrá que retomarla como una técnica para que las ideas fluyan, ¿no? Entonces, el segundo componente pues es buscar soluciones. Entonces hay que buscar cómo y los cómo nos llevan a procedimientos planeados, organizados para buscar soluciones. Entonces, siempre hay un cómo, ¿no? Si yo quiero formar conciencia social sobre mis problemas de salud, por ejemplo, pues debo entender primero mis problemas de salud, qué es lo que ocasionan mi metabolismo, qué debo comer, qué no debo comer, cómo funciona mi organismo, cómo metaboliza lo que me como, etcétera, etcétera. Debo entenderlo y eso se logra a través de la información. Y digo, ok, ya entendí que debo comer más verduras, debo comer un poquito más de frutas, debo balancear más mis alimentos. Pero qué difícil. Salgo tempranito de casa y llego a mi trabajo y pues ahí lo que haya, ¿sí? O me la paso fuera de casa, lo que haya. A ver, yo les pregunto, ¿no habrá alguna manera de que yo pueda solucionar cómo hacerle para que aún estando fuera de casa yo pueda comer sano? ¿Sí? Porque ahorita ya hasta en McDonald's, hasta en Burger King te venden ensaladas, ¿sí? Y te venden hamburguesas de lechuga, ¿sí? No podemos decir que no existe la posibilidad. Tú vas a un Subway y puedes, elegir entre pedir tu sándwich o pedir tu ensalada con los mismos ingredientes, ¿no? Entonces hay que ir viendo o sea, sí existen los combos. Es cuestión también de ir buscando esos procedimientos, ¿no? Eh, entonces, el segundo componente de la formación de conciencia es el componente heurístico. El primero es el metacognitivo, el segundo es el heurístico. Entonces, tenemos ya el primer paso que es tener información basta sobre el problema que estamos tratando de abordar. Enseguida, aprender procedimientos, aprender los cómo, tener las habilidades. Y el tercer elemento es el componente axiológico. ¿Qué es la axiología? ¿Qué es el componente axiológico? Es el componente que se refiere a los valores, a las actitudes, a la voluntad. Entonces, es el más difícil de adquirir, justamente. Yo puedo tener información, puedo saber cómo se hace y ser hábil haciéndolo, pero no lo hago. No lo hago simplemente, ¿no? Yo puedo saber cómo se cuida el agua y que el agua es importante y que debo cuidar, sé cómo cuidarla. Sé que antes de bañarme pongo una cubeta y esa cubeta la uso para el sanitario, para las plantas, antes de que salga el agua caliente. O sea, una cosa es saberlo y saber cómo, y otra cosa es hacerlo. Pues, qué flojera, qué lo van que cabo nadie lo hace, ¿sí? Y nos empezamos a lavar las manos al fin nadie lo hace. ¿O qué impacto puede tener que yo lo haga si nadie más lo hace? ¿Sí? Recuerden que a veces es esa acción propia, pues es justamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Como decían del colibrí, cuando había el incendio del bosque y el colibrí iba a un laguito y tomaba agua en su piquito, iba y la vaciaba sobre ese incendio forestal enorme. Y le decían, no vas a lograr apagar el incendio. Dice, no, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr apagar, pero yo estoy haciendo lo que me corresponde. ¿Sí? Entonces, ese es justamente el elemento que debemos aportar a la conciencia, ¿sí? Entonces, es hasta que se reúnen los tres elementos, el componente metacognitivo, el componente heurístico y el componente axiológico, cuando se forma conciencia. Y se va formando conciencia de manera gradual. A veces practicamos, a veces no. Sí, cuesta trabajo, pero vamos haciendo, ¿no? Si yo quiero tener conciencia sobre mi salud, miren, no hay fórmulas mágicas para bajar de peso, para estar sano. Sí, es cuidar la alimentación y hacer ejercicio. Díganme si no lo sabemos, desde hace mucho lo sabemos. Pero ¿qué tal que yo entro a las 8 de la mañana a trabajar y digo, me voy a levantar a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, 6 de la mañana para hacer un poco de ejercicio antes de entrar a trabajar? Y a la hora que suena el despertador dice uno, no, y mejor no, otro ratito hay mañana. Y ahí vamos posponiendo las cosas. Entonces, nos falta el último componente. Sabemos, tenemos información de qué tenemos que hacer,
lo sabemos hacer, inclusive tenemos ya las rutinas hechas de ejercicio, no más que suena el despertador y nos da flojera. El componente axiológico es el que falla, es el más difícil. El componente de la voluntad, de las decisiones, ¿sí? De los valores, de las actitudes. Ese es justamente lo que debemos formar. Ahora, ¿por qué es importante la formación de conciencia? Porque la conciencia es la que origina la acción transformadora, ¿sí? La acción empieza siendo una acción transformadora individual, pero cuando esa acción transformadora individual se convierte en acción colectiva, contagia. Recuerden que dicen, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Justamente los valores, la parte axiológica se aprende a través del modelaje. Yo voy a hacer que mis alumnos utilicen adecuadamente la tecnología cuando yo la domino, cuando sé utilizarla, pero también cuando la uso éticamente. Los valores se obtienen a través del modelaje y nuestros alumnos obtienen modelaje en la familia y en la escuela. Difícilmente voy a inculcar en mis alumnos hábitos de vida saludable cuando me ven que tengo mi Coca-Cola en el escritorio o mis frituras en el cajón, ¿sí? Entonces, cuando ven ese tipo de ejemplos y yo soy un ejemplo a seguir, soy un modelo para ellos, pues van a pensar que no es tan importante el cuidar la salud, ¿sí? Entonces, es el modelaje. Y a veces se requiere justamente, no a veces, siempre se requiere esa intercomunicación entre las instituciones formadoras, me refiero a la familia y a la escuela, porque a veces lo que hacemos en la escuela se deshace en la familia, pero a veces al revés también. Lo que hace la familia se deshace en la escuela. Entonces, no es una cuestión menor y ahora en esta sociedad algorítmica, pues debemos empezar a pensar cada vez más en cómo hacerle para formar pensamiento crítico, para formar conciencia social en nuestros estudiantes de manera tal que ellos lo hagan, ¿no? Y bueno, el trabajo por proyectos parte primero de seleccionar situaciones problema de nuestro entorno, promueve la búsqueda de información y esa búsqueda de información promueve la metacognición, promueve la búsqueda colectiva de soluciones, el aprender a trabajar en equipo, aprender a colaborar, nos lleva al fortalecimiento del elemento heurístico y el pensamiento sociocrítico, el modelaje nos lleva a la formación de valores, formación de tomar decisiones, tener actitudes, tener voluntad que generen finalmente la acción transformadora. Un trabajo nada fácil, pero que teniendo ya por lo menos esta reflexión que estamos haciendo, estos elementos ya de cómo tendríamos que ir avanzando, pues espero que nos dejen también una huella muy, muy profunda en esto que estamos buscando formar en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, pues maestros, maestros, lo que el día de hoy queríamos compartir a través de esta tertulia pedagógica y decirles que es justamente lo que tratamos de hacer en docencia digital, formar alumnos conscientes, con conciencia social, que mejoren la sociedad en la que vivimos y que se cumpla con el papel histórico que debió haber tenido siempre la educación, ¿sí? Una educación que genere conciencia social y que genere, por lo tanto, acciones que transformen para bien a la sociedad a la que pertenecemos. Los invito a nuestros posgrados, a quienes no son parte de estos trayectos. Vamos a empezar grupos en el mes de mayo. A fines de mayo empezamos nuevos grupos y tenemos maestría, licenciatura en pedagogía, maestría en educación, doctorado en educación. Si no se han titulado y tienen estudios más de la mitad, pueden titularse con nosotros por revalidación de estudios. ¿Sí? Los invitamos a nuestro congreso en el mes de junio en Vallarta, 11, 12 y 13 de junio. Está buenísimo el congreso. Y la próxima semana les anuncio, vamos a tener un invitado especial, es el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, el doctor David Mendoza Armas, que nos va a hablar sobre las microcredenciales que utiliza esa universidad
Y les hago un anuncio importante. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán y Docencia Digital vamos a trabajar un proyecto conjunto de microcredencialización. ¿Sí? Váyanse informando de qué se trata la microcredencialización porque vamos a ofrecer 2 microcredenciales, una en mayo y una en junio. ¿Y saben qué? En el verano vamos a tener una estancia postdoctoral entre Docencia Digital y la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Quienes ya tienen estudios de doctorado van a poder tener una estancia postdoctoral en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán junto con Docencia Digital. Es una gran oportunidad. Pues maestro, muchas gracias por su atención. Estoy leyendo sus comentarios. Gracias por todo. Dice, excelente reflexión, mi amigo Juan Carlos Santos de Esparza. Saludos hasta Puerto Vallarta. Gracias, apreciados asesores de Docencia Digital que se conectan. Gracias al alumnado de Docencia Digital también por el estar acá, ¿sí? Una oportunidad grande y feliz, dice la maestra Estela. La microcredencialización está pendiente. La próxima clase hablaremos de eso y ya vamos a abrir inscripciones para la primera microcredencial. Tenemos 2, de hecho. Uno es una credencial en alta dirección y otra es en diseño curricular. Se los adelanto. Diseño curricular, importantísimo, y alta dirección. ¿Sí? Por ahí lo dejo. Saludos hasta Oaxaca, Chinita Ávila. Gracias. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes y muchas gracias por acompañarnos en nuestra tertulia pedagógica. Gracias. Los micrófonos están abiertos, ¿no? Gracias, doctor. Muy enriquecedor. Gracias. Gracias, buenas doctor. noches. Gracias, buenas noches. Saludos. Doctor. Gracias, doctor Jesús. Buenas noches. Excelente Doctor, noche. excelente información. Gracias. Genial. Gracias. Gracias. Olga.